del Caribe de Google. Es experta en clasificación de información, transparencia, archivos, protección de datos y privacidad. Y el día de hoy la recibimos con su conferencia Innovación y Crecimiento con un muy fuerte aplauso a Lina Ornelas. Muchas gracias al Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y al resto de los organizadores de este importante evento por la invitación que se hizo a Google para participar y en particular a la consejera presidenta Cintia Cantero. Bueno, el objetivo de mi presentación el día de hoy es darles a conocer el gran potencial que tiene la información que se genera, obtiene y administra tanto por los gobiernos como por las empresas. Esto significa un motor para el desarrollo económico, para el crecimiento, para la investigación, para la educación, y lo que voy a intentar es explicarles cómo a partir de datos e información podemos explotar grandes posibilidades para nuestro país. Entonces, pues vamos a avanzar en lo que sería como una especie de viaje. Vamos a intentar demostrar cómo a través de herramientas poderosas en Internet los países pueden crecer. Para que tengamos claridad sobre la importancia de esto, vamos a ver o generar, digamos, una invitación con ustedes para que entre todos nos sumemos a una nueva discusión. Internet conecta a más de 2.000 millones de personas en todo el mundo actualmente y se espera que el próximo billón de personas se conecten en los próximos 5 años, porque esto está desarrollándose de manera vertiginosa. El 50% de la gente que está conectada en Internet hoy en día vive en países de economías emergentes. Y Internet genera un valor agregado. No hay mejor motor de crecimiento que a partir de la información que está en la red de redes para que se genere pues innovación. Y la innovación en el siglo XXI, buena parte vendrá de las ideas que se utilicen a través de Internet, que es la herramienta principal de la innovación. El Internet está embebido en la economía. Más allá de los importantes temas técnicos y regulatorios que vamos a ver en esta presentación, es importante que empecemos a analizar cómo podemos seguir impulsando la innovación que nos permita dar un salto que buscamos en materia de crecimiento económico. En la última década y media, mucho del crecimiento de la economía global ha venido de empresas innovadoras que se basan en la economía digital. Hoy en día, por ejemplo, el Internet contribuye con, digamos, entre el 2 y el 2.5% del Producto Interno Bruto de países como Argentina, Brasil y México. Pero si lo comparamos con los países del G20, la cifra es casi el doble, es decir, hay muchas oportunidades para seguir creciendo. Por ejemplo, en los países del G20 pues es el 4.1% del PIB. Esto es, midiendo la contribución del consumo privado, la inversión pública y privada y las exportaciones e importaciones, que es el intercambio comercial que se realiza a través de Internet. Tenemos que en estos países, si el Internet fuera en sí mismo una industria, en Argentina equivaldría a la industria de los hoteles y restaurantes, en Brasil sería tan grande como la minería y en México estaría entre las 10 más grandes del país. Es un juego hipotético, pero nos sirve para darnos una idea de qué tan grande puede llegar a ser la contribución de Internet. Para darles otro ejemplo, en Inglaterra contribuye hasta en un 8.5% de su Producto Interno Bruto y cada día se suman nuevas empresas que nacen y son puras empresas puras de Internet, quiero decir. Es decir, su modelo de negocios se basa en explotar la información, en conectar a las personas, en hacer ventas, pero todo el modelo es en Internet. Las pymes también se benefician inmensamente del uso de Internet. Por ejemplo, las pequeñas empresas que usan Internet activamente en países de desarrollo reportaron en una encuesta hecha por McKinsey que crecieron 9 veces más rápido que las que no usan Internet de manera activa. Promover el uso de Internet en las pymes naturalmente tiene, por lo tanto, un alto potencial de impacto en la economía de países como el nuestro, ya que las pymes representan entre un 20 y 35% de las economías latinoamericanas. Y otro dato muy importante es que el empleo que generan las pymes es de más del 75%, es decir, de cada 10 personas, 7 trabajan en una pequeña y mediana empresa.
uno tiende a pensar que son las grandes multinacionales las que generan el empleo o los gobiernos, pero en realidad son las pequeñas y medianas empresas. En nuestro país acaba de salir un informe del Banco de México en ese sentido y son más del 75% de los empleos. Por eso es muy importante que las pymes se suban a Internet, que ofrezcan sus productos y servicios porque potencializan sus mercados y porque eficientan sus procesos. No es nada más subir a una pyme a Internet para que venda más, sino que también utilicen aplicaciones que mejoren, por ejemplo, sus procesos contables, de recursos humanos, etc. La economía de Internet, también se le denomina economía digital hoy en día, está permitiendo que países en desarrollo, como el nuestro, entren más rápido a la economía global, inclusive saltando unos pasos que otros países ya desarrollados tuvieron que pasar para llegar allá. Esto es muy importante porque, vamos a dar un ejemplo, en Kenia los pagos financieros o los movimientos financieros son más rápidos, eficaces y accesibles que los pagos a través que se pueden hacer, por ejemplo, en Kansas, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Kenia invirtieron en pagos a través de celular. Entonces se brincaron todo el proceso que hubiera tomado el poder llevar fiduciariamente los pagos a las personas y que tuvieran una cuenta de banco y que abrieran una cuenta o utilizaran una tarjeta y fueran a cajeros. No había no existe una capacidad instalada de cajeros automáticos ni de sucursales bancarias, sin embargo, sí hay celulares. Entonces, a través del celular se hacen los pagos y eso no ocurre, por ejemplo, en Kansas, en los Estados Unidos. Y bueno, perdón, es que voy un poco desfasada de la presentación. Cada año, más de 150,000 nuevas empresas relacionadas al Internet se crean en países en desarrollo. Esta es una cifra de Reino Unido. O sea que es increíble porque si dividimos entre los 350 días, cuántas empresas por día están creciendo y naciendo y desarrollándose en Internet es increíble. También sabemos que cada vez más las prioridades de los gobiernos la prioridad es eliminar la brecha digital. ¿Qué significa esto? Pues que hoy en día a lo mejor 1 de cada 3 personas o 2 de cada 3 personas no tiene acceso a Internet, pero en los próximos años esto va a disminuir gracias a que el Internet está penetrando a través de dispositivos móviles como el teléfono celular, las tabletas, y que también el Internet va a llegar por métodos distintos que no necesariamente es la fibra óptica que va por debajo de la tierra, sino que, por ejemplo, en Google tenemos un proyecto que se llama Google Loons, que son unos globos aerostáticos no tripulados que pueden llevar Internet a la Sierra Tarahumara, que pueden llevar Internet a lugares donde no llegaría tan fácil por la infraestructura. Entonces, la apuesta es que todo el mundo esté conectado. Y con este incremento, por ejemplo, solo del 10% en la penetración de banda ancha, se puede incrementar el Producto Interno Bruto en un promedio del 3.2% y aumentar la productividad en un 2.6%. Es decir, si apostamos, o los gobiernos y la sociedad apuesta a Internet, va a crecer mucho más rápido que si busca infraestructura o cuestiones que son mucho más complejas. Por eso, tenemos que impulsar el impacto económico en Internet y lo podemos hacer de maneras muy aceleradas porque existen todas las herramientas para ello. Por ejemplo, en América Latina se vislumbra un crecimiento muy grande, pero es muy importante que para que el ecosistema de Internet crezca, tanto los marcos regulatorios como las políticas públicas estén alineadas, porque malas leyes que quieran, por ejemplo, gobernar Internet podrían impedirlo. Por eso es muy importante que en América Latina, por ejemplo, se hagan buenos diseños normativos. Hoy en día el Internet contribuye con alrededor del 7 u 8% en países como Inglaterra y Corea, pero esto lo oímos como una cifra y no nos dice quizá mucho, pero Corea hace 20 años tenía un Producto Interno Bruto menor que el de México, no hace tanto, hace 2 décadas, y despegaron gracias a que apostaron mucho o invirtieron en investigación y desarrollo y se insertaron en la economía digital. Mientras que en nuestros países latinoamericanos solo contribuye el 2% del PIB. Entonces, ¿qué podemos hacer para asegurar que crezca la contribución del Internet a las economías latinoamericanas en la próxima década? El enfoque debe estar, creemos, en mejorar la infraestructura, la educación en habilidades digitales, porque estamos en un momento muy complejo.
Estamos conviviendo migrantes o incluso primitivos digitales con los nativos digitales, que son los niños, los jóvenes hoy en día. Hay estadísticas que muestran que un niño de 5 años no se sabe abrochar las agujetas de los tenis, pero ya puede mandar un mensaje de texto. Incluso se les ha preguntado a los niños que si solo pudieran llevarse un objeto consigo y se cambiaran de ciudad, ¿qué se llevarían? Y siempre dicen mi computadora o un celular con acceso a internet, porque para ellos ya es indispensable. Sin embargo, los migrantes digitales a lo mejor utilizamos el internet para hacer búsquedas, mandamos correos electrónicos, tenemos WhatsApp o Facebook, pero no sabemos, por ejemplo, desarrollar cuestiones en internet, generar aplicaciones, en fin. Estas herramientas de educación digital tienen que también impartirse a los educadores y a los padres de familia para generar la nueva, o que tengamos una nueva generación de ciudadanos digitales con todas estas herramientas. Y por supuesto, las políticas públicas de Internet abierto. Estos son los pilares y catalizadores de una economía digital. En nuestro país se acaba de lanzar por la Presidencia de la República la Estrategia Nacional Digital. Y los objetivos o los 5 habilitadores atraviesan por líneas como la salud a través del expediente electrónico y único, en donde todos vamos a tener portabilidad de nuestra información de salud, que por supuesto tiene que estar muy protegida. Esos son los retos que quiero plantear con ustedes, cómo debe estar protegida la información, dado que está circulando de los gobiernos a la iniciativa privada y viceversa. Entonces son grandes retos, pero estos habilitadores de la economía, de la Estrategia Nacional Digital, pueden detonar que nuestro país suba en la OCDE en materia de gobierno electrónico, que sea el líder en América Latina en estos temas. Creo que México tiene todas las condiciones para ello, pero como dije, hay que establecer pues estas condiciones. Y como el Internet permite emparejar la cancha, porque aunque vimos en el caso de Kenia no exista una infraestructura bancaria, ya mejoró lo que ocurre en Kansas, pues justamente nos podemos poner al nivel de los países en desarrollo, y sí es momento de creer que podemos hacerlo. También se vuelve un igualador en la sociedad, especialmente cuando se trata de educación, ya que expande el acceso a sistemas educativos en todos los niveles. Por ejemplo, hay una cifra muy interesante de la ONU que dice que 1 de cada 3 niños ya no hace la secundaria a nivel mundial. Si podemos llevar Internet a comunidades alejadas, esos niños podrían tener acceso a la educación secundaria y más. También podríamos llevar telemedicina en aquellos lugares donde no hay médicos. O los agricultores podrían, a través de Internet, saber las condiciones del clima y mejorar su producción, porque podrían decidir no sembrar cierta semilla que no resiste las lluvias, y con los cambios climáticos que estamos enfrentando, honestamente la información empodera, la información permite una mejor toma de decisiones. Y como sabemos, la educación pues es uno de los mayores obstáculos si está mal planteada para el desarrollo regional. 50% de las compañías en las economías más grandes de América Latina reportan dificultad para atraer talento de calidad. La fuente es Manpower, y como ustedes saben, ellos reclutan personal y consiguen al mejor candidato para un puesto, pero ellos se dan cuenta que en Latinoamérica es muy difícil encontrar a un, por ejemplo, ingeniero experto en alguna cuestión. Entonces tienen que importar ese talento o subcontratarlo en otros países, y eso encarece. Por tanto, tenemos que apostarle a que las habilidades en las universidades y en todas las escuelas ya estén imbuidas en el ámbito digital. Internet permite tener la oportunidad única de ofrecer acceso a educación y conocimiento, y puede ayudar a Latinoamérica a que dé el gran paso. Yo les traje unos ejemplos muy hermosos sobre qué se puede hacer para el tema de educación. Y bueno, esta lámina lo único que nos dice es cómo asegurar el acceso rápido a precios razonables y móvil para que podamos llevar la educación a todos, y cómo vamos a promover la innovación a través de estas habilidades. Si tenemos gente que pueda desarrollar aplicaciones para mejorar el tráfico, si tenemos un acceso más barato a Internet y podemos hacer que esté en un móvil, pues vamos a lograr grandes avances. Y como decíamos, esto puede empoderar a las pymes, puede generar una serie de avances muy importantes. Por ejemplo, en Inglaterra existe un proyecto que se llama la Escuela de Todo.
Entonces, si uno quiere aprender lo que quiera sobre biología, sobre ética, sobre derecho, uno entra a ese sitio y hay programas gratuitos para tomar el curso. También en Estados Unidos hay algo que se llama Khan Academy, que fueron concebidas en línea, que es una academia para aprender lo que sea, conecta maestros con estudiantes en una gran variedad de materias. Y esto permite aprender lo que se quiera. También hay estos llamados cursos masivos en línea en universidades como Stanford. Si ustedes quieren estudiar teoría de juegos, ya lo pueden hacer y es gratis. Y nuestras universidades no se pueden rezagar porque los programas que tienen nuestras universidades pueden ser muy interesantes para países en desarrollo. Y bueno, el modelo, como funciona, es uno estudia y tiene ya las aptitudes y los conocimientos. Si quiere obtener el título, ahí quizá ya tiene que pagar una certificación. Pero el conocimiento está abierto y es libre, hay que compartirlo, hay que abrirlo. En esta lámina hablamos de cómo podemos empoderar a los ciudadanos a través de un gobierno colaborativo y abierto. A mí me parece que la consejera presidenta Cintia Cantero siempre ha sido muy innovadora y la verdad este foro le da otra mirada a los consejos y a las comisiones de transparencia de este país, porque nosotros tenemos leyes de transparencia desde hace son 10 años ya, una década, pero esa figura de la Oficina de Acceso a la Información y la transparencia era más bien pasiva, es decir, hay obligaciones fundamentales que el gobierno tiene que subir en sus páginas y también hay la manera de solicitar algo por los sistemas que se generaron en Infomex. Pero lo que viene ahora es gobierno abierto y el Open Data, que es los datos abiertos, es decir, subir las bases de datos crudas como las tiene el gobierno, sin hacer ningún tamiz, sin hacer ninguna estadística, porque el gobierno ya nos da todo, digamos, como masticado y analizado, ¿no? El INEGI nos da su estadística de cualquier cosa, cuántas mujeres están trabajando, cuál es la economía en los municipios, en el tema tecnológico, pero si el INEGI abriera la información y el gobierno en cada secretaría subiera la información como la tiene, la sociedad generaría nuevas lecturas y aprovecharía esa información de otras maneras como vamos a ver hoy en día. Entonces, nada más para darles unos datos, en el tema de cursos abiertos, por ejemplo, que están disponibles hoy en día en Internet por cientos de universidades y cualquiera puede utilizar estos recursos. Por ejemplo, hay en el MIT, en el Tecnológico de Massachusetts, hay cursos abiertos que tienen más de 133 millones de visitas al año, de 95 millones de visitantes de todo el mundo y 43% de ellos son autodidactas. Inclusive las iniciativas más sencillas y tradicionales pueden utilizar herramientas en línea para expandir su alcance. Por ejemplo, en Colombia tenemos un caso muy lindo de un profesor que se llama Julio Ríos, que él creó su propio canal en YouTube, tiene más de 40,000 suscriptores y él da clases por internet. Y hay una niña también que da clases y les enseña a los maestros cómo enseñar de mejor forma y les dice, ustedes no saben explicar, es mucho mejor hablar de la rana y de cuestiones biológicas de esta forma. Entonces es increíble porque incluso los profesores aprenden y se generan nuevos talentos. Y herramientas, por ejemplo, como YouTube y lo que son los videos que han generado la democratización de la creatividad. ¿A qué me refiero con eso? Antes, los artistas se creaban porque tenían a una compañía disquera que les podía apoyar con recursos, pero ahora un video que es visitado por millones de personas en el mundo puede generar a un nuevo artista, a un nuevo creador. Y no tienes que tener nada. Hay gente que con $30 hizo un video y ahora los han contratado en Hollywood para hacer películas, etcétera. Aquí el secreto, y eso lo sabe muy bien el secretario de Innovación de Jalisco, que la verdad es un honor tener a alguien como el secretario en su cargo, porque viene de la iniciativa privada y conoce muy bien y tiene muy claro lo que quiere. Digamos, el ejemplo para el éxito es que estos clústeres de innovación estén cerca de las universidades. El Silicon Valley creció por eso, porque estaba Stanford, porque estaba Berkeley, y dos estudiantes como Larry Page y Sergey, que son los fundadores de Google, pensaron un día, bueno, hay mucha información en Internet, esto es en el 98, Google tiene apenas 15 años, y ellos un día dijeron, hay tanta información en Internet, pero no podemos acceder a ella porque necesitamos tener el URL o la página, ¿no? Si no teníamos el domicilio de una página, pues nunca íbamos a saber qué información había ahí. Entonces dijeron, hay que hacer un buscador, pero no tenían dinero para eso, entonces ellos surgieron en una universidad, pero necesitaban a los que apoyaran con
una inversión, ¿no? Y que se le llama capital ángel primero y después ya es un capital más serio. Pero el primero puede ser de la familia, de los amigos que ponen dinero para ayudar. Bueno, ellos fueron a buscar apoyo y fueron a una compañía muy grande de software y les dijeron, no, eso no tiene futuro. O sea, un buscador, no. Y ellos no cejaron en su idea y dijeron, claro que tiene futuro. Entonces continuaron buscando apoyos hasta que los encontraron y miren lo que es ahora, ¿no? Es increíble lo que ha crecido. Incluso empresas como Google o Facebook, etcétera, tienen más ingresos que varios países andinos juntos, ¿no? Entonces es increíble. Pero también generaron un ecosistema de innovación. Ahorita les vamos a dar algunos ejemplos. Entonces, a veces el mercado tiene fallas, pero hay suficientes opciones en Internet para que esas fallas sean paliadas. Se empodera a comunidades locales. A través de Internet o, por ejemplo, de YouTube es increíble el tema de la diáspora en la migración, por ejemplo. Hay maneras de saber quiénes están o desde qué puntos del mundo se está accediendo a ciertos videos. Y, por ejemplo, hay un mercadito en Guatemala que tiene una cámara que está grabando el mercado y lo que ocurre en el mercado, y las mayores visitas son de Nueva York, de California. ¿Por qué? Pues porque son los guatemaltecos que migraron y que están felices viendo a la persona que le vendía flores en el mercado. Ahora hay que usar esas herramientas para que la gente que está en Estados Unidos pueda proveer a lo mejor apoyos económicos para que se generen industrias productivas, etc. Y como les decía, aquí el tema es generar ideas innovadoras, que no tengamos miedo a decir, es que esa idea es muy loca. No, o sea, nada es loco, todo puede ser algo que produzca muchísimo crecimiento económico, etc. Entonces, ¿cómo hacer para que los emprendedores puedan innovar? Pues es utilizar la información, por eso se llama innovación a partir de los datos. Datos no necesariamente son personales, sino datos de ubicación, de geolocalización, datos económicos, etc. Y hay que empoderar a los emprendedores y a las pymes para que puedan hacer negocios en línea, por ejemplo. Los negocios que están en línea crecen más rápido, se pueden hacer alianzas públicos y privadas. Lo importante aquí es que el gobierno tenga los elementos para poder aportar esos capitales en el momento en que están despegando. Y por ejemplo, existen en Google algunas herramientas para, por ejemplo, conectar los negocios. Ahora se lanzó algo para mujeres emprendedoras que se llama Conectadas, que es subir a las mujeres al uso de la tecnología, y hay casos de éxito increíbles. Por ejemplo, una chica que trabajaba para una florería, ella era una empleada de una florería, pero era la creativa, era la que hacía los mejores adornos. Y cuando pudo conectarse, ella renunció de la florería, se acercó a Google, se le dio un curso para decirle cómo podía crear su página web, cómo podía vender, y ahora vende incluso hasta en el extranjero. Hay muchísimos casos de éxito. En Colombia, por ejemplo, también se están lanzando programas, y en lo que va del año más de 18,000 empresas se han conectado. No nos podemos quedar atrás en México. Internet también ha permitido que los individuos participen en causas sociales, porque hoy en día sabemos que ya si un político hace algo que no está bien, en Twitter es viral, y en cuestión de minutos podemos generar una contraloría social, es decir, estar atentos a no dejar que haya un mal gobierno, por ejemplo. Y para darles casos de cómo la gente puede actuar junta, en el terremoto de Chile del año, cuando ocurrió el terremoto fue hace 2 años, ¿no? La comunidad de internet chilena se unió para crear mapas que daban información exacta de cuáles calles y tiendas estaban abiertas, para que la gente supiera dónde ir. Y cuando dije que los gobiernos deben abrir datos y hacerlos transparentes y crudos, subirlos como los tienen en Excel o en cualquier formato, es muy fácil que los ciudadanos en cuestiones de crisis puedan responder rápidamente. Los datos tienen un gran valor, como dije, porque se están generando cada vez más y más, es decir, se duplica la forma en que se genera información. Hoy en día tenemos toda la información de la humanidad en Internet, y eso va a seguir creciendo. Los datos son tan comunes que a menudo son considerados como un subproducto. McKinsey, por ejemplo, prevé un crecimiento del 40% en los datos globales generados por año. Esta tendencia afecta a toda la economía en todos los países y en todos los sectores.
Mientras se acumulen más datos en los diferentes sectores, el potencial económico de los mismos también se incrementará. Y volviendo a McKinsey, ellos estiman que un uso eficiente y eficaz de los datos puede aportar hasta 300,000 millones de dólares en valor al sector, por ejemplo, de la salud en los Estados Unidos, o 250,000 millones de euros en el sector de la administración pública en la Unión Europea. Por ello, yo lo que quiero es enfocar mis comentarios a cómo el análisis agregado de datos puede apalancar la innovación en Internet y con ella la generación de nuevos productos y servicios que mejoran la calidad de vida de las personas. La innovación es la columna vertebral del desarrollo y el crecimiento de Internet. Y como les dije, bueno, estos patrones de negocio nuevos en Internet son los que van a generar empresas innovadoras a nivel global. Google se convirtió, por ejemplo, en un detonador de riqueza global, es decir, no solo la compañía hace negocios, sino que conecta a productores y vendedores con los consumidores adecuados. Hoy en día el servicio de búsqueda agrega un valor alrededor de 780,000 millones de dólares a la economía global. O sea, el hecho de que exista el buscador y que uno pueda encontrar una pizzería, una librería, etcétera, está generando una riqueza de casi 800,000 millones de dólares en el mundo, de los cuales únicamente el 4% se queda con los motores de búsqueda. El resto es lo que genera valor entre negocio y consumidor. Yo les voy a explicar el modelo de negocio de Google. Google analiza y utiliza la información agregada de maneras transformativas y con ello genera productos y servicios que usan millones de personas en su vida diaria. Las personas que usan, por ejemplo, Google Maps en un dispositivo móvil pueden decidir compartir datos de geolocalización con Google. Nosotros nos aseguramos que la información no pueda volver a vincularse con un teléfono único o un usuario. La información por sí misma es importante, pero para nosotros la seguridad de la información de los usuarios es la piedra angular. Y a continuación les voy a mostrar unos ejemplos de cómo Google utiliza estos grandes sets de datos para crear y ofrecer mejores servicios en el mercado. El primero de estos productos se llama Google Flu Trends y ahora ya se llama Google Trends, que es Google Tendencias. Mucha gente no conoce estas herramientas y yo creo que este es un foro muy importante para que empecemos a darlas a conocer. ¿Por qué? ¿Cómo nace Google Tendencias? Nosotros tenemos el gran buscador, entonces se puede entrar, digamos, a la base de datos central para ver las IPs, es decir, de dónde viene la búsqueda. Y cuando vino la crisis de la gripe, se agregaron grandes cantidades de datos en tiempo real para identificar tendencias. Esto fue en 2008, por ejemplo, un grupo de ingenieros de Google publicó un estudio en el que contaban cómo a través de combinar miles de millones de búsquedas en Estados Unidos pudieron predecir los lugares en donde estaban surgiendo brotes de gripe y podían hacerlo 2 semanas antes que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene síntomas de la gripe y se siente muy mal, no va directo al hospital. Primero busca en internet algún remedio y dice síntomas de gripe y qué puedo tomar, ¿no? Entonces, el buscador daba clara la señal de en qué estado de la Unión Americana había más búsquedas sobre gripe. Entonces, nosotros ponemos la palabra gripe, no estamos viendo qué persona está buscando eso, porque la IP no está ligada siempre a una persona física, hay IPs dinámicas, etc. Y eso lo sabe el proveedor de servicios de Internet. En este caso, por ejemplo, en México puede ser Prodigy, etcétera. Nosotros no, pero nosotros en el buscador lo que vemos es, por eso digo agregado, de manera agregada. Y es importante aclararlo porque luego a veces hay muchos mitos de que no, es que Google sabe todo lo que hacemos, ¿no? Hay que explicar claramente cómo funciona. Entonces, los ingenieros dijeron, vamos viendo de dónde provienen, por lo menos geográficamente sí se puede saber. La IP está ubicada en Michigan o en California. Y ahí se pudo saber dónde venían los brotes. Esto ahora lo utiliza el sector salud de los Estados Unidos para adelantar cualquier tipo de epidemia o cuestiones así. Entonces, ¿para qué sirve? Para planificar políticas sanitarias, y esto es solo un ejemplo sencillo de lo que se puede hacer, pero si ustedes usan Trends, se van a dar cuenta de que pueden buscar lo que quieran por país, por mes, por año. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, de la reforma educativa, ¿cuándo hubo más búsquedas y en qué estado de la República? Y les va a salir una gráfica y les va a decir, en el DF hubo más búsquedas en tal mes. ¿Por qué? Porque fue cuando hubo las marchas de los profesores. Entonces la gente quería saber antes de salir
si había marcha, ¿no? Y ponía algo de educación o reforma educativa. Cualquiera de ustedes está empoderado con esa herramienta, sea que trabaje en el gobierno o que trabaje para su industria. ¿Dónde voy a localizar mis productos? Ya no es como antes, el marketing era ponerse con un contador para estar viendo cuánta gente pasaba por una calle. Ahora podemos saber perfectamente si vendemos agua, dónde podemos tener gente que le interesa en clubes deportivos, en fin, quienes consumen más agua, ¿no? Los deportistas. Entonces, todo eso lo podemos hacer de manera agregada, es muy interesante. En el tema de respuesta a crisis, esto es vital. De hecho, en mi área yo trabajo con gobierno para México, Centroamérica y el Caribe, y una de mis prioridades es poner a disposición de los gobiernos nuestras herramientas, por ejemplo Google Maps, para darles la aplicación, es decir, el código fuente, para que el gobierno monte la información que quiera, y no solo el gobierno, la sociedad civil, sobre los mapas. ¿A qué me refiero con esto? Miren, ustedes recordarán que el año pasado la ciudad de Nueva York sufrió el mayor desastre natural de las últimas décadas, que fue el huracán Sandy. Gracias a que varias agencias gubernamentales y privadas ya tenían una política de análisis abierto de datos agregados, Google pudo desarrollar un mapa de recursos e información crítica en muy pocos días. ¿Qué se veía en el mapa? No solo la información meteorológica, se veía dónde había refugios, dónde había cortes de electricidad. La información era en tiempo real acerca del transporte público, si el metro estaba funcionando, las líneas de autobús. Para muchos ciudadanos, contar con esta información en un solo lugar los ayudó a tomar mejores decisiones en momentos de peligro. Aquí en México, cuando las tormentas en Acapulco, pudimos echar a andar el Person Finder, que es una herramienta para encontrar personas. Si el flujo del río te lleva a otra población, esta herramienta permite que en un centro de acopio o en un refugio puedas poner tus datos y que cualquier persona en otro lugar sepa dónde quedaste. Esto lo usamos en el tsunami en Acapulco, en el tsunami en Tokio. Lo triste en Acapulco fue que no había, en algunas comunidades, no había acceso a internet. Entonces no sirvió la herramienta, por eso les digo que es importante tener la infraestructura. También para el terremoto en Haití, fue muy importante nuestra participación porque pudimos desarrollar productos de alto impacto. Tras el devastador terremoto en 2010 en Puerto Príncipe, Haití con un grupo de académicos utilizó la señal de los celulares para monitorear el desplazamiento de personas afectadas y de esta forma se pudo orientar a las agencias de salud para llevar servicios a esas zonas. Entonces fue bien interesante lo que ocurrió. Ahora, ¿cuáles son los retos? Pues tratar de formas éticas y responsables los datos y la información. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esta forma podemos estar irrumpiendo de manera ilícita en la vida privada de las personas. Por eso hay que buscar esos usos transformativos y agregados de datos. Si hay maneras responsables de hacerlo, nosotros seguimos innovando para que nuestros productos tengan privacidad por diseño. Es decir, desde que se genera la herramienta vemos de qué manera no se pueda llegar a asociar a los individuos con ellos. Son grandes desafíos, no es nada sencillo y pasa por cuestiones regulatorias pero también tecnológicas, porque la tecnología nos puede permitir que solo ciertas personas accedan, etc. El tema de la seguridad, como les decía, es muy importante para mantener la confianza de los usuarios, porque si los usuarios sienten que no están seguros, están a un clic de la competencia, ¿no? Y cada día hay más empresas que se pueden dedicar a eso. Y bueno, creo que el tiempo está terminándose, así que voy a ir un poco más rápido. Simplemente quiero aclarar también, por ejemplo, que los usos legítimos de la información implican que no se vendan las bases de datos. Por supuesto, nosotros no hacemos eso, a todo lo contrario, nuestros esfuerzos giran en torno a que nuestros usuarios estén protegidos. Y bueno, en términos de políticas públicas, como les decía, hay que tener muchísima transparencia. Nosotros tenemos reportes de transparencia anuales de lo que se hace con la información, de cuántas veces nos pide, por ejemplo, el gobierno americano y de otros países acceso a cierta información de correos, etcétera, por razones de seguridad nacional. Ese es un tema, un gran reto, pero también, como les decía, tenemos que dar a conocer qué gobiernos sí están abriendo información para que la pongan a disposición de los individuos y que sea mucho más útil. Entonces, los desafíos están en contar con una buena regulación,
un modelo de gobernanza en Internet en donde hay muchos actores y hay que escuchar la voz de todos. El Estado no puede poner a golpe de ley regulación en Internet que después no permita que la industria crezca, que los ciudadanos puedan acceder, que la libertad de expresión no esté en riesgo, porque hay mucha tentación luego de querer bajar contenidos porque algún político no se siente cómodo con un video y entonces nos pide que bajemos un video en YouTube. Nosotros tenemos políticas muy estrictas para bajar contenidos. Nada, o sea, en realidad nada se tiene que bajar a menos que sea abuso sexual infantil, en donde tenemos cero tolerancia a la pornografía. Por ejemplo, si ustedes quieren buscar en nuestro buscador algo sobre pornografía infantil, no lo van a encontrar. El buscador tiene un mecanismo para que no se acceda a ningún contenido y tenemos equipos de ingenieros que están buscando imágenes, incluso tenemos tecnología para buscar en videos o en fotografías, ponemos una identificación al video de modo que cuando se vuelva a subir la imagen se baje en automático, etcétera. Son muchas políticas públicas para proteger la información también. Y pues ya para ir cerrando, simplemente decir que hay muchos esquemas de protección de la información de APEC y de la OCDE. México ya tiene una ley, nosotros nos adecuamos a esta ley, pero que lo importante es no perder de vista que por supuesto tiene que protegerse la información, pero cómo podemos hacer uso de la información tomando en cuenta lo que el usuario decide sobre su privacidad, nosotros proteger esa información al interior con medidas de seguridad. ¿Por qué digo yo que el usuario define su privacidad? Pues porque, por ejemplo, en nuestra red social Google+, pues cada quien decide hasta dónde compartir y en qué círculos compartir su información. También tener claridad de que hay un flujo transfronterizo de datos y entre más genere información México, más va a crecer. Y tener claridad sobre la responsabilidad de intermediarios. ¿A qué me refiero con esto? Internet, como ustedes saben cómo funciona, son paquetes de datos que están fluyendo constantemente. Nosotros somos una capa que está por encima del proveedor de los servicios de Internet y nosotros no somos responsables sobre los contenidos. Como les dije, solo se bajan cuestiones que tengan que ver con violencia extrema o con cuestiones contra niños, etc. Pero todo lo demás es libertad de expresión y solo bajamos algo a petición de parte. No somos un sensor que está viendo que hay. Imagínense, en YouTube se suben 100 horas de video por minuto en el mundo. Sería imposible estar checando qué se sube. Pero las leyes deben hablar claramente de que no hay responsabilidad del intermediario, si no, no hubiera crecido un Google como ha crecido hoy en día, ¿no? Y finalmente, lo que quería pues dejarles como mensaje es que estamos viendo que en muchos países se están haciendo leyes que quizá entorpecen el modelo de negocio en Internet y el crecimiento y la economía digital. Entonces, tener mucho cuidado, sobre todo ahora en México se están modificando los marcos normativos en materia de transparencia, de acceso a la información y de archivos en el ámbito público, pero también en el ámbito privado. Entonces, ojalá que esta nueva generación de normas tengan todas las cuestiones necesarias para que el ecosistema de Internet pueda crecer. Por ejemplo, en las leyes de transparencia, el tema de los gobiernos abiertos y el Open Data, mucho más allá de la solicitud de acceso, y que las leyes de protección de datos también sean lo suficientemente flexibles al mismo tiempo de proteger a los usuarios. Este era en general el mensaje que les quería dar y bueno, entiendo que no hay ya tiempo para preguntas, pero ahí está, bueno, mi correo electrónico es linaornelas@google.com y lo que necesiten estamos a su disposición. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Nos están indicando que antes de despedir a Lina sí vamos a tener tiempo, 5 minutos para hacer preguntas. Por favor, les pedimos levantar la mano y llevamos el micrófono hasta sus lugares. ¿Y me pueden prestar otro micrófono, por favor, para Lina, para responder las preguntas? ¿Me pueden prestar otro micrófono ya? Ya se escucha. Bueno, ¿se escucha? Buenos días. Muchas gracias por la conferencia, Lina. Una pregunta. Cuando el secretario de Educación, Francisco Ayón,
tomó posesión de su cargo, hizo un comentario en el que él señalaba que hay un desfase tan grande entre la capacidad que tiene el magisterio ahorita para manejar lo que son las redes sociales y todas las herramientas del mundo cibernético, y que ese desfase pues fue rebasado por sus alumnos, por los jóvenes a los que les impartía las clases. La pregunta sería, ¿de cuánto tiempo crees que estemos hablando para empatar ese desfase que hay entre las generaciones de quienes aprenden y de quienes imparten la educación? Pues tendría que ser un desfase de ya, es decir, sí tendría que estar ya el gobierno pensando junto con la industria en herramientas que permitan facilitarlo en los próximos meses. ¿Por qué? Porque ya todos los estados de la República, incluido en el orden federal, están hablando de una computadora por niño o una laptop, una tableta por niño. Y estas políticas, que son muy importantes y agresivas de llevarles a todos un dispositivo, tienen que ir acompañadas de la capacitación al docente y a los padres de familia al mismo tiempo. Entonces, yo hablo de meses para que haya una estrategia de empoderamiento. Y no es tan complicado, realmente las mismas herramientas pueden permitir cursos en línea muy sencillos o a través de videos. La mejor herramienta educativa que se ha demostrado funciona pedagógicamente son los videos, porque el video te dice cómo hacer las cosas. Aquí lo importante o el secreto, creo yo, es involucrar a los jóvenes. Es decir, que los jóvenes hagan los materiales para que los adultos entiendan Internet, porque si ponemos a otro adulto a hacerlo, nos vamos a quedar de nuevo en ¿cómo hacemos un control parental? ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Levanten la mano. Ok, la mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben poner un control parental en su computadora para que los niños no vean, por ejemplo, pornografía infantil o violencia extrema? Levanten la mano. Que ustedes solitos puedan poner el control. Ah, muy bien, está muy avanzado. Los que no lo sepan, por ejemplo, en el caso de la industria, nosotros lo que estamos haciendo ahorita es acercarnos a los gobiernos para poner a disposición de las secretarías de educación sitios para familias seguro que tenemos y una página que se llama Es Bueno Saberlo. En esta página, Es Bueno Saberlo, les decimos a los padres de familia cómo habilitar el control parental, cómo poner una contraseña, cómo deshabilitarlo, en fin, para que puedan saber cómo navegar seguros, cómo hacer una contraseña segura, cómo poner un filtro antivirus. Toda esa información está en nuestra página. Pero yo creo que lo importante es que México genere su estrategia y tenga muy claro hacia dónde va. Yo creo, y me gustaría muchísimo ver un Google mexicano. O sea, que surja todo este ecosistema. La misión de Google es juntar la información del mundo y hacerla disponible para todo el mundo. Si a partir de ahí surgen otros modelos de negocios similares, bienvenidos, ¿no? Entonces, el tema es, ya para cerrar, enfocarme en la educación, que realmente con voluntad política, que creo que es lo que está ocurriendo en Jalisco, y Jalisco va a ser un ejemplo en los próximos años de desarrollo, innovación y demás. Yo creo que la parte de habilidades digitales, para generar ciudadanos digitales, se debe armar en los próximos meses. O sea, realmente no puedo ni hablar de años, porque si no se hace así ya no va a servir. Es decir, los niños van a tener sus tabletas, pero los adultos no van a poderlos guiar. Como dije, la mejor estrategia que ha sido probada mundialmente es la del video, porque el adulto, si no está en una red social, por ejemplo, y no sabe lo que es el muro, y quiere en una clase plana decirle en un pizarrón al niño, cuidado con la pared o algo así, entonces los niños se van a burlar de él, lo van a descalificar y no lo van a volver a escuchar. Entonces el secreto es un video hecho por los chavos en donde el profesor sea nada más un guía y genere preguntas y les diga a ustedes qué piensan sobre navegar seguros, etcétera. Entonces, bueno, hay un gran reto, pero ya hay herramientas. La cosa es ponernos a trabajar, tanto la sociedad civil. Esa es una parte bien importante, no solo los gobiernos ni las empresas debemos hacer esto, sino las ONGs, etcétera, ¿no? Las universidades. Yo creo que ya hay mucho material y yo diría que en los próximos meses, incluso antes de que se den las tabletas, ¿no? Muchas gracias, Lina. Tenemos una pregunta más de este lado. Hola, buenos días. Gracias por la conferencia, Lina. Tengo una pregunta en concreto. ¿Cuál es tu opinión acerca de ahorita la propuesta que se tiene de la ley SOPA para México? ¿Cuál? Estamos muy preocupados, la verdad, porque en general como industria
Para los que no sepan, bueno, hay un tema a nivel internacional que preocupa mucho, que es la piratería, y evidentemente pues los productores y los titulares de obras dicen, bueno, es que en Internet se bajan muchas cosas piratas, entonces hay que tratar de regular eso, y lo que están buscando es, a través de tratados internacionales, por ejemplo, como el TPP, que es el Acuerdo Transpacífico, que es un acuerdo comercial, pero que tiene un capítulo de propiedad intelectual o de protección de los derechos de los titulares de obras, que es muy agresivo, porque lo que dice es, hay dos modelos, el americano y el canadiense, ¿no? Y en el caso, el modelo americano que se está negociando, se dice que el que nos da el servicio de Internet, o empresas como Google, que son los operadores de servicios de Internet que están en otra capa, estén monitoreando lo que hacemos todos para ver si alguien está bajando algo pirata. Y entonces le dé un aviso, y si no hace caso, le baje el contenido, pero no solo eso, le quite el servicio de Internet, por ejemplo, puede llegar a ese grado. A nosotros nos parece que eso pone en riesgo la privacidad. Imagínense nosotros leyendo sus correos electrónicos, viendo qué videos bajan. O sea, de entrada es muy costoso para la industria, y hay que decirlo. O sea, una empresa como Google no tendría que tener ejércitos de personas pagados por Google, porque no los va a pagar el gobierno, para hacer eso. Pero más allá de eso, lo que más preocupa es libertad de expresión. O sea, si alguien ve que estás diciendo algo que le puede molestar a un político, es como intervenir nuestro teléfono, para que les quede claro, es una intervención de comunicaciones. Eso tendría que hacerse solo con una orden de un juez y fundada y motivada, ¿es cierto? Entonces, yo creo que no estamos en contra, por supuesto, de proteger los derechos de autor. Hay un documento público de Google que se llama Cómo Google combate la piratería, y la combatimos de muchas maneras muy creativas. Por ejemplo, rapidísimo, en un video de YouTube donde hay un niño haciendo una parodia, o una niña de Lady Gaga, por dar un caso. Lady Gaga puede decir, bajen el video, porque no está pagando derechos por reproducir mi canción. Entonces nosotros creamos algo que monetizar. ¿Y qué significa? Que si hay millones de búsquedas de esa parodia, algún anunciante, como hay tanta gente entrando, dice, yo quiero anunciar algo, ¿no? Y ese anunciante paga porque aparezca su anuncio. De ese dinero se le puede dar una parte a Lady Gaga cada vez que alguien baje su video. Entonces, en realidad, no están perdiendo los autores, al contrario, están ganando más por Internet. Y acuérdense, pasó cuando no existía la televisión, cuando nace la televisión y el cine, bueno, primero el cine se preocupó cuando nace el video, perdón. Y cuando salen los VHS y los betas, decía la industria del cine, se va a acabar el negocio. Y fue al revés, la gente compraba películas. Además de ir al cine, quería tener la película en su casa. Entonces ustedes díganle a cualquier joven hoy en día si entiende el tema de derechos de autor. Entonces realmente lo que nos preocupa es, en concreto, que en México hay una intención, y ya hay varias iniciativas que están por presentarse, o ya la de Beltrones, ¿no? En donde sí nos preocupa muchísimo que se está hablando de que el proveedor de servicios de Internet monitoree y baje contenidos. Entonces, realmente creemos que tenemos que hacer un movimiento grande para que sociedad civil, industria y todo, no permitamos que además eso retroceda lo que nuestra Constitución establece en las nuevas reformas del Internet libre, libertad de expresión, y el del 16 sobre protección de datos. Porque está bien que tengan derechos los autores, pero eso que se haga caso por caso, y si el INPI va a intervenir, pues que lo haga de una manera, pero que no sea agresiva ni intrusiva para los derechos. Esa es nuestra opinión. Muchas gracias, Lina. Hemos concluido la participación. Les pedimos por favor que si todavía tienen preguntas o comentarios, les van a hacer llegar unas papeletas, se las pueden entregar, y recuerden que en el foro de la página se estarán respondiendo, Lina estará respondiendo todas las preguntas, y de igual manera, no solamente con esta conferencia, sino con las anteriores, las del día de ayer, si tienen alguna duda o pregunta, ya lo habíamos comentado también, en las mismas papeletas pueden ponerlas y todas las respuestas estarán publicadas en el foro de la página. Vamos a hacer entrega de reconocimiento por su participación, valiosa participación a Lina, y pedimos la presencia aquí en el escenario de la presidenta del Consejo, Cintia Cantero, que se encuentra con nosotros.
Muchas gracias, Alina, de nuevo por su participación. Y vamos a continuar con nuestro Congreso Internacional de Transparencia, segundo congreso, y estamos listos para presentar nuestro siguiente panel, Privacidad y Seguridad de los Datos Personales, Importancia Técnica y Legal. Para esto pido la presencia aquí en el escenario de nuestros dos panelistas y nuestro moderador que se encuentra ya con nosotros.